en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, amados hermanos. Como todos los miércoles siempre nos reunimos aquí para estudiar varios temas que importan a la iglesia, y por eso estamos hoy desde aquí, desde este bello lugar de Esparza, con mucha lluvia, llevando el mensaje. Quiero que oremos primeramente para poder poner en las manos de Dios este tema que hoy vamos a desarrollar. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día, por la oportunidad que nos das de podernos encontrar, Señor, alrededor de tu palabra para aprender, Señor, y para que tú nos prevengas sobre algunos asuntos, algunos problemas que la iglesia está enfrentando hoy. Queremos poner a Marianne y a Doña Rosa en tus manos, agradecer por la casa que esta hermana está recibiendo hoy también, y pedir por el pueblo de Costa Rica. Señor, estamos en un momento crucial. El pueblo se ha levantado, Señor, en una forma no muy correcta, al igual que el gobierno hace caso omiso de la voz de un pueblo que necesita ser atendido y escuchado. Quita todas estas arrogancias, Señor, y estas petulencias de toda esta gente, y ayúdanos a convivir como Costa Rica tiene por costumbre, ser un país de paz, un país de armonía. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Te pedimos esto. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy el tema tiene que ver con la teología o el movimiento llamado teología de la prosperidad. Realmente en esta época posmoderna y en este mundo globalizado, donde hasta los virus se globalizan, ha surgido en el argot cristiano lo que se ha llamado la teología de la prosperidad. Este movimiento ha tenido buena acogida aquí en América Latina y en Costa Rica específicamente. En América Latina han surgido una gran cantidad de líderes evangélicos involucrados en este movimiento, y vamos a dar algunos nombres, se nos van a quedar un montón por fuera, pero los más quizás nombrados, los más conocidos. Tenemos a un Cash Luna, a un Rodolfo Fon, a un Ricardo Di Rico, a Víctor Richards, a Ronnie Chávez, a Lucas Márquez, a Guido Ávila y claro, por lógica, a Jonás González, el director del programa Enlace, que ha sido este enlace una plataforma para poder vender este producto y este movimiento. Como todo en la vida, existe siempre un comienzo y existe también un autor. Y vamos a revisar un poquito la historia. Y yo quiero que usted tome ahí algunos apuntes porque esto es muy importante. Los hermanos que llevaron el curso de historia del cristianismo con nosotros, pues conocen bastante de esto. Más o menos cerca del año 160 después de Cristo, en Asia Menor existió un hombre llamado Montano. Este se convirtió al cristianismo y comenzó a predicar por toda la Asia Menor junto con dos discípulas de él, que eran Prisca y Maximilia. Estas dos empezaron a profetizar y su popularidad llegó a superar aún a su maestro Montano. Ellas decían, y aquí es donde se asemeja todo esto a estos movimientos, estas dos profetisas decían tener revelaciones directas del Espíritu Santo y hablaban en un estado de éxtasis. Ellas creían que los mensajes que recibían directamente del Espíritu, óigame esto, suplantaban las doctrinas de los apóstoles. Y yo creo que estos movimientos que usted ve en la tele son muy parecidos, o sea, nada nuevo está ocurriendo. Creyéndose este Montano poseído por Dios,
Él decía que él era la Trinidad, eso decía Montano. Exageraba la importancia de las profecías recibidas en éxtasis y en lenguas también. Por otro lado, en el siglo XIX, ya viniendo más acá, un nuevo movimiento nace en Inglaterra. Y este movimiento nace a través de un ocultista llamado Phineas Quilben, quien forma el movimiento que es el New Thinking, o sea, el nuevo pensamiento. Es un movimiento que surge en esa época, que se dedica a propulsar la confesión positiva. Y en esto sí, también de ahí nacen. O sea que este movimiento tiene raíces ocultistas, porque es de ahí de donde están tomando todo esto para poder ponerlo ahora con lo que se llama teología de la prosperidad. Ahora, ellos decían que este Quilman decía que usted hacía una confesión positiva y por arte de magia ocurría lo que usted confesaba con su boca. Cerca de los años 80 y 90, el pensamiento gnóstico de los primeros siglos vuelve a infiltrarse al mundo protestante por medio de Kenneth Copeland, de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de Benny Hinn, de Joel Austin y de F.K. Price. Y otros más y muchos más que han surgido a través de estos tiempos. En Costa Rica, por ejemplo, existe una televisora que ha servido, como dije al principio, de plataforma, ha servido como una plataforma para toda Hispanoamérica, en donde se enseña y se propaga este movimiento. A esta teología se le conoce por varios nombres, nombres que tratan de subrayar su énfasis. Se le llama, por ejemplo, el Evangelio de la riqueza, sanidad y fidelidad. También se le llama el Evangelio de nómbrelo y reclámelo. Se le conoce también como el Evangelio del éxito, la teología de la confesión positiva. Estos son los nombres que tienen este movimiento, y es importante poder, hermanos, ver un poquito cómo es que esto nace, y esto es lo que se ha propagado por todo el planeta de una forma como crece la hierba mala, una forma muy rápida. F.K. Price, por ejemplo, en uno de los máximos exponentes, dice lo siguiente. Quiero que le pongan atención a lo que dice Price. Tenemos que aceptar que la prosperidad es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que prosperemos en todas las áreas de la vida. Joel Austin, uno de los más grandes también de este movimiento, que construyó el santuario más grande en los Estados Unidos, transmite la misma actitud positiva en su último libro que se llama Su vida mejor ahora. En él enseña 7 pasos de acuerdo a un potencial increíble. Vamos a ver, voy a nombrar los pasos para que ustedes vean de qué están hablando ellos. Primeramente, el primer paso que Austin habla, y es típico de todos estos escritores hablar de 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos. Es típico de ellos. Y no se asuste si usted cuando ha leído un libro, usted se encuentra con un libro de los 7 pasos para esto, 5 pasos para aquello, porque es típico de este movimiento. Número 1, ampliar la visión. Es donde desarrolla su libro, ese es el primer tema. Desarrollar una autoimagen saludable. Imagínense, descubrir, y esto es lo que está en su índice, descubrir el poder de los pensamientos y las palabras, como que si esto fuera algo mágico. Dejar atrás el pasado, encontrar fuerzas a través de la adversidad, es el punto 5. El punto 6 es vivir y dar. Interesante, vivir para dar. Y el 7, elegir ser feliz. Qué dichosos ellos que pueden elegir ser feliz. Bueno, esta invitación a vivir una vida de éxito y de felicidad descansa en 2 elementos importantes que vamos a tratar de ver. Yo tuve que leerme varios libros de la universidad, libros, por ejemplo, de la Confesión Positiva de Copeland, y daba tristeza porque tenía que leerlos para poder entender y para hacer una
demanda, decía yo en la universidad, vamos a hacer una contrademanda a estos pensadores. Pero bien, el primer punto dice de estos dos elementos que él expone, la decisión personal que cada uno debe tener para que esto sea realidad. Es decir, en otras palabras dice, esto no es posible si no queremos que sea posible. Dicho de otra manera, si queremos que sea así, lo será. Este es el mensaje que nos están dando ellos. En segundo lugar, en este libro se da este otro elemento que es el fundamento teológico de este pensamiento en la forma en que se entiende la obra expiatoria de Cristo. Según esta teología, tanto la sanidad divina como la prosperidad material han sido provistas por Cristo en su obra en la cruz. Copeland, por otra parte, dice, y estoy hablando textualmente palabras que ellos han dicho. Por ejemplo, Copeland dice, el principio básico de la vida cristiana es saber que Dios puso nuestros pecados, enfermedades, penas, dolores y pobreza sobre Jesús en el Calvario. Este es el mensaje que ellos dan directamente a la arteria de estos nuevos creyentes que siguen a este tipo de personas. Conforme a esto, hemos sido redimidos, según él, de la maldición de la ley y por lo tanto de la maldición de la pobreza y de la enfermedad. Ahora, en esta teología la pobreza, como tal no tiene una causa estructural ni económica ni política. Es una maldición de la que hemos sido liberados mediante el sacrificio de Cristo, dicen ellos. Y que en un sentido pues tiene alguna lógica y solo nos resta apropiarnos de esa verdad, y esto es el problema, y vivir de acuerdo a ella. La prosperidad es más que superar la maldición de la pobreza, es decir, es vivir en la abundancia de lo que Cristo ha conquistado, dicen ellos. Las mejores casas, los mejores autos, las mejores ropas son herencia para cada cristiano. La posesión y riqueza no será nuestra si usted no aplica su fe, que es otro punto, porque esto dicen que se aplica a través de la fe. Esta es lo que los grandes pilares de ahora, porque recuerde que en el pasado nos encontramos a Montano y a Quilban en el siglo XIX, que era un brujo. Y eso es espeluznante entender, hermanos, que estas doctrinas tienen raíces de brujos y de herejes. Esto es lo terrible, y la iglesia de Jesucristo tiene que aprender hoy a discernir los espíritus. Y yo voy a ser muy contundente y voy a hablar muy fuerte contra estos movimientos que pululan hoy y que están a granel, y que muchas iglesias, aún reformadas, porque las estoy viendo en otros países, y a mí me da mucho dolor ver en América Central cómo iglesias reformadas se están volviendo a judaizar algunas y otras, y hago la denuncia, y se están volviendo a judaizar, tomando toda esta postura que hablamos el miércoles pasado, y otras se están volviendo a la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad se sustenta de ciertas afirmaciones doctrinales que sus teólogos llaman principios o leyes, que se cumplen por poner en ejercicio la fe. Estos principios serían de cumplimiento inexorable, tales como las leyes que rigen el universo. Al respecto de esto, Copeland dice, y escribió algo muy interesante, dice él, hay ciertas leyes que gobiernan la prosperidad revelada por Dios en su palabra. La fe hace que esto funcione. Para comprender lo que la teología de la prosperidad propone, debemos entender estos dos elementos claves, la ley por un lado o los principios espirituales y la fe. Entonces, son dos elementos que Copeland dice que esto es como las leyes naturales. Y ahora vamos a ver, porque esto lo llevan más a un extremo peor todavía. En primer lugar, dice Copeland, tenemos la ley de la bendición. Ahora, ¿en qué consiste la ley de la bendición? Esta ley se basa en el
pacto de Dios con Abraham, dicen ellos. Según los teólogos de la prosperidad, y en este caso específicamente Copeland, la principal razón del pacto que Dios hizo con Abraham fue la de bendecirlo materialmente. Yo creo que estos hermanos no leen la Biblia o no sé, leen lo que les conviene, pero atropellan toda la teología del pacto que la Biblia contiene al decir esto. Ahora, dice Copeland también que en este caso los cristianos, como hijos espirituales de Abraham, basándose en Gálatas capítulo 3, son herederos de las bendiciones del pacto, que no dice ninguna mentira, pero ellos estiran esto hacia otro lado. Copeland decía que como el pacto se ha sido establecido ya con Jesús, la prosperidad es una provisión de ese pacto. Debe ser consciente de que la prosperidad nos pertenece ahora. Palabras de Copeland. En segundo lugar, tienen otro punto importante, que es la famosa siembra, de la cual Enlace ha hecho y se ha enriquecido con toda esta malaña y esta mentira. Dicen que la ley de la siembra y la cosecha, y eso ustedes lo conocen porque estamos cansados de oír esto constantemente. De acuerdo a la interpretación que los teólogos de la prosperidad hacen sobre esto, y quiero que vayan, ellos se basan en Marcos capítulo 10. Quiero que revisen la Biblia, vamos a leer juntos Marcos capítulo 10, versículo 29. Dice así: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, hermanos, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. Versículo 30. Dice: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero y la vida eterna. Y es un texto donde ellos se basan para hablar de la siembra y la cosecha. Ahora, ellos dicen: recibiremos de parte de Dios 100 veces más de lo que ponemos en sus manos. Ahora, poner en práctica esta ley es casi como entrar en un ciclo de riqueza ilimitada para estas personas. La tercera ley que tienen ellos como base doctrinal, entre comillas doctrinal, es la ley de la fe, y que distorsionan todo esto. Es a través, dicen ellos, de la fe que las cosas que esperamos se hacen realidad. Suena muy lindo, hermanos, y es atractivo oír esto, con todo el fervor y con todo el palabrerío que ellos le ponen. Es atractivo. Aunque es Dios, dicen ellos, en última instancia, que responde a la oración de los movimientos de fe. La fe opera por sí misma al igual que una ley natural, y aquí donde está amarrando con lo que hablaba arriba Copeland. Así como Dios hizo, dicen ellos, así como Dios hizo, esto lo enseñó nuestro colega, bueno, colega mío no es, nuestro coterráneo González, ¿verdad? Jonás González, que tuve la dicha de estar mucho tiempo con el papá y trabajé en pro de esa emisora con el padre de él, que tenía otro concepto. Este muchacho, este hijo de él, vino a corromper todo esto, se envolvió en esto y está promoviendo a toda Latinoamérica, Hispanoamérica, esta gran aberración. Ellos dicen que así como Dios en la creación, hay leyes que rigen en la ley de la creación, por ejemplo, la ley de la gravedad, dicen ellos. Estas leyes actúan hoy de manera natural, es decir, que sin que implique una acción divina. Óiganme en esto, ráyelo, cópielo. Ellos dicen que sin que implique una acción divina cada vez que operan. De igual manera, la ley de la fe, originada en Dios, opera por sí misma. Eso se llama la fe por la fe. Lo que ellos llaman también la fe es de la fe de Dios. Kenyon, otro de los grandes hombres, y sus seguidores del movimiento traducen esta fe de la manera muy especial y distorsionan el texto, lo trastocan. En Marcos 11:22,
donde la escritura dice, tened fe en Dios, ellos traducen como tener la fe de Dios. Vea qué interesante cómo mueven textos. Trastocan la Biblia y esto es un pecado y es un delito ante Dios. El texto dice, tened fe en Dios, y ellos traducen, tened la fe de Dios. Es la fe que Dios tuvo, y escuche lo que ellos dicen, que esa es la fe que Dios tuvo cuando de la nada creó todo. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros. O sea, esto es aberrante, preocupante más que todo. Creo que es mucha la preocupación que usted y yo como cristianos debemos de tener. Dicen ellos que esta fe funciona al igual que en la creación. Cuando Dios dice, sea la luz se hizo. Esa fe nuestra que tenemos que tener funciona así. Es terrible. De la misma manera que Dios creó el universo a través de su palabra, también hoy la obra de Dios se realiza cuando activamos su poder por medio de la palabra. Y no la palabra de Dios, es la palabra que usted está confesando, hermanos. Esto es lo drástico de esto. Y esto es lo doloroso de ver cuántos cristianos, pero millones en Costa Rica y en toda América Latina, muchos millones han tomado esta opción de este movimiento satánico, de un movimiento herético, porque vimos sus raíces, y de un movimiento fetichista y mágico. Brujos. Estos brujos del siglo XIX empezaron con todo este movimiento. En los movimientos de fe, la oración, óigame cómo es que ellos manejan esto. La oración no es una súplica a Dios, sino una voz de mando para que lo que confesamos se haga visible y real. Y por eso usted ha oído a esta gente decretando, ordenamos, porque ellos creen esto, hermanos. No crean que ellos decretan por vacilón. Ellos decretan porque se les ha enseñado a estos pobres hermanitos o a estas pobres iglesias que cuando ellos oran, su oración no es una súplica a Dios, sino una voz de mando. Eso es lo que enseñan ellos. Ahora, creo que usted podrá entender por qué ellos decretan y ordenan y declaran y detienen enfermedades. Y lo lindo de este COVID, de este virus que se globalizó también, como se ha globalizado este movimiento, lo lindo de esto es que se detuvieron esas voces. No escucho ahora los grandes sanadores, no escucho a los grandes mentirosos deteniendo el virus, no escucho a esa gente. Dios ha callado a estas personas y creo que va a ser muy notorio de aquí en adelante, y vayan preparándose iglesias, porque tenemos que darle una enseñanza muy grande a los cristianos que vengan de ahí dolidos y decepcionados. Higan, por ejemplo, dice, o decía en uno de sus libros, puedes tener todo lo que tú digas, en su famosa confesión positiva. Eso es lo que llaman esto, la confesión positiva, que Quilvin en el siglo XIX, que era un brujo, empezó con ese nuevo pensamiento. O sea, si usted quiere ver cómo es algo, vaya a sus raíces. Sus raíces no son nada cristianas. Uno de los textos más usados por ellos es Marcos 11:13. Dice Marcos 11:13 lo siguiente, perdón, 11:23, dice lo siguiente. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, es lo que diga, le será hecho. Este es el texto favorito de ellos. O sea, no sé, espero que usted le diga a un monte que se quite y se mande al mar, a ver si se va a quitar. Pero así textualmente y literalmente y textualmente le enseñan ellos esto. Y este es el texto base de toda su confesión positiva, de que sí va a ser todo lo que usted diga. Vea como un pensamiento de un brujo, vienen personas y lo adaptan a la Biblia, sacan los textos todos descontextualizados y los aplican. Esto es una mentira, hermano. El evangelio está corriendo un riesgo muy grande hoy en día. La fuerza de la fe se suelta por la palabra. No sé cuántos de ustedes han escuchado hermanos decir, hermano, suelte la palabra.
La fuerza de la fe, dicen ellos, se suelta por las palabras. No es suficiente creer algo en el corazón, dicen ellos, sino que para que se haga realidad es necesario que usted lo confiese. Esas son palabras de ellos. Y así los pobreciticos hermanos de las iglesias reciben todas estas enseñanzas y dicen amén y lo practican. Lo que menos saben es que están practicando brujería, que esto fue implementado por un brujo de Quilvin. No se les olvide ese nombre, Quilvin. Ese apellido es famoso dentro de los brujos. El desarrollo de esta fórmula de fe implica que cuando confesamos algo negativo, también se cumple. O sea, usted puede confesar positivo o negativamente y todo esto se va a cumplir. Es decir, en otras palabras, que vivimos conforme a lo que decimos. Entonces va a tener que tener mucho cuidado lo que usted dice, hermano. Hay otro de los grandes, que es John Avancini, muy grande y muy millonario, por cierto, tiene hasta un avión. Explica que hay personas que no pueden salir de la pobreza porque lo único que hablan son de sus deudas. Entonces Avancini dice textualmente, con cada palabra negativa de tu deuda, negativa que tú confieses, tu deuda va a aumentar. Eso dicen ellos. A la puña. ¿Cuántos cristianos nos hemos creído este pensamiento de confesión positiva? Dígale que lo va a alcanzar, dígalo que lo va a alcanzar, dígalo que lo va a alcanzar, y no lo alcanzó nunca. Porque los que vivimos en esta tierra con los pies bien puestos en Cristo Jesús, sabemos que las cosas no funcionan así. Ahora, ¿qué hace tan atractivo este movimiento para los cristianos de hoy, hermanos? ¿Qué es lo que hace tan atractivo este movimiento que en tiempos pasados, estamos hablando de unos 5, 10, 15 años atrás, muchas iglesias serias, digamos bautistas, y muchas iglesias metodistas, cristianos que iban a estas iglesias serias, empezaron a irse a estas iglesias? Bueno, una de las características que estos movimientos tienen, o este movimiento tiene, es la ignorancia bíblica. Ellos son movidos por todo viento de doctrina. No estudian, no hay tiempo para estudiar. Tuve un amigo médico que empecé a ofrecerle estudios bíblicos y un día se me paró el médico y me dice, mira, yo he estudiado mucho en esta vida, ya estoy cansado de estudiar, no quiero estudiar. O sea, nunca estudió la Biblia. Usted lo verá ahí en las iglesias locas haciendo todo esto. Confesar es más fácil para ellos. O sea, es atractivo porque no tiene usted que emplear tiempo para estudiar. Benditos todos aquellos pastores que dedican su tiempo para enseñar a su iglesia. Hermanos, alégrense, sean felices cuando ustedes vean un pastor que empieza a enseñar a su iglesia. Pero estas iglesias se caracterizan muy específicamente por su gran ignorancia. Todo movimiento de doctrina, mire, llegó la vueltita santa, el brinquito santo, la caída para atrás, todo eso se lo han comido, lo practican, ahora están con banderas, están con danzarinas, están proclamando, están decretando ellos y están confesando con su boca que el virus no los va a tocar. Por ejemplo, ustedes han podido oír a Guillermo Maldonado con todas sus locuras que dice. Y la iglesia a veces se queda callado, solamente hace por ahí un meme, una mofa, pero hay que hablarles de frente. Y yo sé que hoy están algunos ahí de este movimiento y quizás lo van a ver porque queda grabado. Otro de los grandes puntos es que las iglesias por lo general están llenas de gente que han salido de la iglesia católica. Pero déjeme decirle que la iglesia católica no ha salido de ellos. Y yo acostumbro a decir que en muchos cristianos corre sangre católica todavía. Óigame, uno cuando sale de la iglesia católica, que es un sincretismo, es una mezcla de un montón de cosas, y me disculpan aquellos que son católicos, pero esa es la verdad. Tienen que investigar y ustedes tienen que revisar la Biblia, tienen que revisar la historia para que se den cuenta que la iglesia católica es toda una falacia. Es un sincretismo, es una mezcla de un montón de cosas que no son bíblicas. Y los han tenido ahí. Ahora, ellos han salido de ahí, la gran mayoría de las iglesias son católicos, yo fui uno de ellos, pero la iglesia católica no salió de ellos.
no tienen un santuario donde adoran a la Virgen María, pero tienen escenarios donde adoran a Benijín, a Ronnie Chávez y a otros santos varones, apóstoles y profetas. Y usted puede conocer algunos de su barrio que se hacen llamar apóstoles. No creen en el Papa, pero tienen una serie de papitas o papuchos, no sé cómo le podríamos decir, que son seguidos por sus pastores creyenceros. Y Enlace ha sido especial para esto. Este mensaje que ellos tienen es un anzuelo tentador para muchos pastores carentes de una sana doctrina y de una buena hermenéutica. Este movimiento es tentador, pero los que no tienen la sana doctrina y una buena hermenéutica caen resbalados bajo los brazos de estos mentirosos. El mensaje de la prosperidad no es que todo el mundo prospere, ya que quienes prosperan son un pequeño grupo a costa de los tontos e inocentes que dan el dinero a la gente que en realidad sí prospera. Ahora, uno de los grandes problemas que ellos tienen es una hermenéutica. Ni saben a veces qué es la hermenéutica. Bueno, la hermenéutica viene de un concepto mitológico de Hermes. Es una ciencia, es un arte también, y es una ciencia que que se dedica a esta ciencia a la interpretación bíblica. Nosotros tenemos que interpretar. Recuerden que la Biblia fue escrita en 3 idiomas y fue escrita en un sinfín de escenarios que no son parte de nuestra cultura. Un día me estaba hablando mi primo, Mario, me estaba hablando de un texto ahí bastante difícil de Ezequiel, donde parece que hay platillos voladores y toda esa figura. Entonces lo tuve que llevar en el contexto en que estaba Ezequiel. Digo, mira, Ezequiel estaba en X contexto y está sacando símbolos de X naciones para que esa nación donde él estaba entendiera esos símbolos. Y parecen como platillos voladores, y tiene razón, pero con una escueta hermenéutica es difícil que podamos poder entender esto. Ahora, el problema más grave de este movimiento es una mala hermenéutica a las palabras ticas, cómo es que se interpreta la escritura. Eso es una hermenéutica. Es el arte de la interpretación donde se toma la historia, se toma todo el aparato lingüístico y histórico del texto. Una regla fundamental de la fiel interpretación bíblica es la de buscar el significado original del mensaje, o sea, que lo que el autor inspirado quiso decir y lo que los primeros receptores de aquel tiempo hubieron poder entendido. Esto es en palabras muy breves lo que es una hermenéutica. Yo tengo que meterme a aquel tiempo, ir a la época donde escribió aquel señor y poder entender toda la simbología de la época. Por ejemplo, Moisés escribió con una simbología egipcia. Entonces tengo que conocer yo para poder interpretar qué es lo que él está hablando. Porque él habla que una serpiente habla. ¿Usted cree que las serpientes hablan? Bueno, él habla eso, entonces está hablando en un lenguaje mitológico que no es mentira. La mitología era un método que existía antes porque no habían descubierto un montón de fenómenos. La fenomenología no había sido descubierta hasta los siglo IV antes de Cristo. Es que se empieza a hablar de Platón, y todos los filósofos empiezan a hablar del arché. Bueno, quieren saber cómo están constituidas las cosas, pero atrás lo que veían raro lo interpretaban con lo que ellos tenían. Así de fácil. Desde este mensaje, hermanos, en su contexto antiguo, y solo desde ese mensaje podemos proceder a buscar el mensaje para hoy. Así es como trabajan los pastores serios. Esto se llama pensar bíblicamente, pensar junto con los autores y lectores del Antiguo Testamento. O sea que cuando tenemos que leer la Biblia, tenemos nosotros, por regla básica, ir a leer junto con los autores de este libro. Pudo haber sido Juan, Pedro, quien sea, algún profeta, al mismo Moisés, y que entendieron los antiguos lectores también. Pero esto es una gran falacia. Trasladar el texto directamente a nuestro contexto moderno es la falacia más grande que puede haber.
Ahí es donde comienza el problema con los predicadores de la prosperidad, hermanos. Interpretan prosperidad en un sentido moderno, económico y sin relación al significado original. También interpretan la palabra ruina solo como la bancarrota o el desempleo. Es terrible cómo ellos interpretan la Biblia. Cualquier estudio de los temas prosperidad, riqueza y pobreza en el pensamiento bíblico pueden demostrar cuán lejos andan del pensamiento bíblico, cuando para ellos prosperidad significa solo tener casas de lujos, empresas privadas, éxito o el carro último modelo. Y como dije allá atrás, todo eso, un pequeño grupo es lo que prospera a costillas de todos los ignorantes y todos los tontos, por así decirlo, que son los que están poniendo el dinero. Según todas las normas de sana interpretación, la teología de la prosperidad sale con un mal criterio con esto que estamos hablando. Como enfoque hermenéutico, esta teología se ha mostrado muy fecunda, es muy productiva. Como les dije, ha corrido y se ha expandido por todo el planeta, en un planeta globalizado como se ha expandido el virus, pero con una pésima interpretación bíblica. Vamos a ver algunas de las interpretaciones erróneas que ellos tienen. Fundamentalmente la teología de la prosperidad es la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, uno de los predicadores de enlace, que es Jonás específicamente, y un sinfín de predicadores que llegan ahí a hablar de todas estas tonteras, dejando caer la Biblia sobre el púlpito, este hombre, Jonás, comparó la ley de la siembra con la de la gravitación. Tal ley no tiene base ni sentido en el texto que ellos están aplicando. Por ejemplo, 2 Corintios 9:10, que es uno de los textos que ellos usan. Dice 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia. En primer lugar, quiero decirle a esta gente que 2 Corintios 9:10 no plantea ninguna ley. No está hablando ahí Pablo de ninguna ley, sino que está haciendo una analogía agrícola de un principio muy general que tiene muchas excepciones de la agricultura. Por ejemplo, cuando la agricultura falla, hay agricultores que se han quebrado. No hablan de eso. Lo que Pablo está hablando es de una analogía, no es una ley. Y estos ilusos han puesto la teología de la prosperidad en este aspecto como una ley de Dios. Y la comparan con la ley gravitacional y, como vimos arriba, acoplan y a toda esta gente hablar de esa ley natural que así se da, que le llaman la fe, usted con la fe en Dios, la fe de Dios. Óigame, es terrible, la fe en la fe. En segundo lugar, quiero decir sobre este texto, esta interpretación impone sobre el texto un concepto moderno de ley, totalmente ajeno a la mentalidad antigua, a la ley antiguo testamentaria. En tercer lugar, el texto no tiene nada que ver con los diezmos, ni tampoco con una especie de regateo con Dios. Estos regateos donde muchos dicen, y es típico de la teología de la prosperidad, voy a hacer un pacto con Dios. Voy a regatear, es como voy a hacer un pacto con Dios, le voy a decir que la traducción real es voy a pedirle a la Virgencita y si la Virgencita me lo da, hago un trato. O voy a Cartago a hacer un trato con la Virgencita. Virgencita, si usted me da esto, yo le ofrezco esto otro. Y así hacen con Dios, hermanos. O sea, Dios no opera así. Jamás. En quinto lugar, queremos ver sobre este pasaje. Este pasaje se inspira en el ejemplo de Jesús, que se hizo pobre. Ahí tienen que leer el contexto, que se hizo pobre para enriquecer a otros. Vea lo que dice 2 Corintios 8:9, que es el contexto de este texto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Yo creo que este texto deberían de leerlo los de la teología de la prosperidad. Ver cómo se empobrecen ellos para enriquecer a otros.
pero no lo hacen. Ellos se enriquecen a ellos mismos empobreciendo a otra gente. Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vea cómo trastornaron un texto, cómo lo desviaron porque no tienen conocimiento mínimo. Desgraciadamente, todos estos grandes hombres que tienen una impresión a veces por sus vestimentas y por todo esto, son personas que no tienen nada en su cabeza. Lo único que quieren es sacarle el dinero al pueblo. Está como el gobierno son. Y mire, están silenciados todos estos. Ya no oímos nada de Cash Luna. Yo estuve en Guatemala y vi cuando estaban construyendo esa monstruosidad de templo. Fue terrible. Yo creí que era un estadio y le pregunté a un muchachito ahí guatemalteco, ¿qué? ¿Ese es un estadio nuevo? No, me dice, es el templo de Cash Luna. Óigame, es una monstruosidad, tienen que verlo ustedes. Creo que lo han visto ahí por televisión. De esta ley, de esta ficticia ley que hablan ellos, se sacan conclusiones como que si no hay semilla, no hay milagro, hermanos. Y la semilla, mire, es esto. O que hay que amarrar la visión con una ofrenda. Y por eso llueven los billetes en Enlace y en muchas iglesias donde la plata rueda como un ruido. ¿Dónde enseña la Biblia que nuestras ofrendas amarran algo? Todo este juego hermenéutico es una orgía de especulación. Ellos han creado una orgía de especulación, hermanos. Estos líderes tienen un gran irrespeto al texto bíblico. Ya que en el programa de Enlace en el año 2009 voy a enseñarles lo que en este programa de Enlace del 2009, de abril del 2009, se tradujeron palabras. Vean lo que Romanos 19:21 dice. Romanos 19:21, sáquelo en su Biblia. Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven tú, sígueme. También Marcos, para que puedan ustedes ver los sinópticos, Marcos, y está en Lucas también, pero saco Marcos solamente, dice en el 10:21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. En ese programa se dejaron decir que eso no fue lo que Jesús quería decir, porque se dicen un montón de estupideces. Estos hombres cierran sus ojos, se ponen el dedo en la cabeza y al igual que Montano en los años 160 después de Cristo, el Espíritu me está diciendo, entonces todas estas barbaridades se dicen, y como decía Prisla y Maximilia, que eran las dos discípulas de Montano, que lo que ellas profetizaban tenía más validez que la enseñanza de los apóstoles. Y hoy estamos cayendo en el mismo error. Se levantan pastores con profecías que no están en la Biblia. O sea, están diciendo lo que yo estoy diciendo ahorita tiene más peso que lo que los apóstoles dijeron. Esto es una aberración, hermanos. Usted no puede estar en iglesias así. Huya de esas iglesias. Ellos enseñaron, y en este caso Jonás enseñó de esta manera. Dice que el texto no quería decir eso. El texto quería decir, vende lo que te sobra. Pero Mateo realmente dice, vende lo que tienes. Y Marcos dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vea qué diferencia de lo que ellos dicen a lo que la Biblia está diciendo. No es lo que te sobra. Qué manera de acomodar textos a sus intereses y sus preferencias, hermanos. En esa hermenéutica el texto tiene que significar lo que yo quiero que signifique simplemente. Creo que están atropellando toda la lingüística y toda la historia del texto. Y esto no es válido, hermanos. No es válido. Estas son herejías y hay que hablarlas así. Los predicadores de la prosperidad suelen suponer gratuitamente que la interpretación de ellos es la única interpretación que existe. Y ahí están millares de personas diciendo amén. Oiga, tienen una autoridad para decir un montón de mentiras que se me paran los pelos, hermano. Algunos dicen que la ofrenda no tiene nada que ver con el milagro.
Ellos no leen la Biblia realmente. Siempre el altar en sus iglesias produce milagros. Y es típico de estar en los cultos, pasando gente adelante y viendo el montón de milagros que ocurren, que a veces hasta son manejados. En un comentario sobre la frase, todas las cosas os serán añadidas, un comentarista que sigo ahí, dice que esto es interpretado como una fórmula mecánica para la riqueza. Sin excepciones, un predicador, el de Enlace, se permitió decir esto. Y estamos hablando de Jonás. Si esto no se cumple, dijo este hombre, entonces Jesús mintió. Basado en el montón de mentiras que ellos dicen. Y es que se les olvida a la gente, tenemos como una gran amnesia, se nos olvida todas las mentiras y batazos que han pegado. Por ejemplo, Ronnie Chávez, que es un hereje para mí, y es un mentiroso, en uno de los cultos que tuvimos con él, en el Roble, él pronosticó un terremoto con fechas y días y horas. Y no ocurrió nada. No ocurrió absolutamente nada, hermanos. Y aquí le recordar a este señor, ¿por qué dijiste esa mentira? Porque lo dijiste iluminado del Espíritu Santo. Y hay que hablarles así a estos mentirosos. Yo creo que ya está bueno que Cristo siga siendo ofendido como fue ofendido por los grupos gnósticos y por todos estos brujos, por Quilvin. Recuerden ese nombre. Ha sido uno de los brujos más grandes, que fue el que inició este movimiento del pensamiento positivo. Ahora, si esto no se cumple, Jesús mintió, dice, no tomó en cuenta en ningún momento este hombre la tendencia antigua de declarar algo sin mencionar las posibles excepciones. Entonces, en realidad, el comentario significa una de dos: o mi interpretación literalista o incondicionalista es correcta, o Jesús está mintiendo. Además, todo este pasaje de Mateo 6:24 tenemos que leerlo. Quiero que usted se lea Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos dioses, a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, dice el Señor. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios lo viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día del mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Hermano, Jesús condena el afán. Este texto enfoca cómo Jesús está condenando el afán. El afán es la perdición de muchas personas. Y más, por eso es atractiva este movimiento de la teología de la prosperidad. Porque afana a la persona, la vuelve codiciosa para obtener riquezas. Interesante, por las cosas materiales, hermano.
Voy a hablar lo que dijo una vez Ronnie Chávez en un enlace del 11, del 2008, 11 del 2000, el 15 del 11 del 2008, en uno de sus programas. Puede revisar ahí si quiere. En ese tiempo había una crisis en los Estados Unidos. No sé si ustedes recuerdan la gran recesión del 2008. Estados Unidos tuvo una crisis. Y entonces el Wall Street tuvo una crisis grande. Y entonces ahí nace una frase típica de Ronnie Chávez. Él dijo, hay hoy una transferencia de riquezas. Cuando vio a Wall Street cayendo, que empezaron a caer todos los valores, él dijo, y encendido por el Espíritu Santo, según él, que Dios estaba haciendo una transferencia de riquezas. Según Chávez, y usando textos de Éxodo 3:23 y 35:36, que ustedes los revisen en la casa, Éxodo 3:22 y Éxodo 35:36. Para él esto significaba que la riqueza que los mundanos han perdido en los casinos y en los negocios cambiaba de manos, porque era tiempo de transferencia. Y esa frase la tuvo él en su boca por mucho tiempo. Cualquier teólogo capaz de producir tan mala exégesis, no es digno esto de ser creído por nada, hermanos. No sé cuántos ilusos creyeron en esa transferencia de riquezas. Son personas llenas de avaricia, que solo piensan en plata y engañan a la gente en plata. Ese no fue el plan de Dios, que usted sea rico y tenga plata. Ya ustedes pudieron leer que miren, no se preocupen, no tengan problemas, no sean codiciosos. Dios les va a dar a ustedes todo. Miren cómo los lirios del valle, miren los pajaritos. Dios los sustenta, Dios te va a sustentar a ti también. Otra de las frases típicas que ellos han usado es, serás cabeza y no cola. No sé cuántas veces usted lo oyó. O, otra, fui hecho para estar arriba. Ahora, fuera de contexto fomentan ambiciones carnales totalmente. Si estamos arriba, pregunto yo, entonces, ¿encima de quién estamos? Yo creo que ellos dicen que estamos arriba porque están encima del pueblo, saqueándolo. Ahora, según el plan que ellos manejan, ¿quién debería estar abajo? Es cierto, hermanos, que usted y yo somos hijos del rey, pero el rico y es también hijo del rey como el más pobre es hijo del rey. Y esto es una verdad que la Biblia enseña. No estamos encima de nadie. Contra toda la evidencia bíblica, estos predicadores pretenden probar que Jesús era un hombre acomodado económicamente, y así lo hablan sin ningún temor. Un argumento favorito de ellos es que Jesús sostenía o tenía una túnica sin costuras, que realmente solo la realeza, pero se ha investigado que también la gente de más bajos recursos podía obtener esas vestimentas. Es cierto que lo usaban los reyes, pero no por eso los pobres no lo usaban. Hay un señor, Raymond Brown, de apellido Brown, muy parecido a mis nietos, que en el tomo 2 de su libro, del comentario del Evangelio, tomo 2, él señala que un vestido de ese tipo no era necesariamente un lujo, pues un artesano sin ninguna pericia especial podía fabricarlo. Esto es terrible. Además, hay otro texto ahí que es terrible. Dice, el texto que hablan ahí es sobre aquel hombre que subieron por el techo, ¿recuerdan? El paralítico. Dice que a Jesús no le importó que le destrozaran el techo, porque Jesús tenía suficiente plata para pagar ese techo. Así con esa irresponsabilidad predican a la gente. Es terrible. Ahora, otro de los grandes problemas es la música. Y yo hace poco me gradué, hice mi tesis sobre esto, y hay una infinidad de música que ellos ponen que hasta que se le paran los pelos, hermanos. Ahora, la música que ellos producen es terrible. Hay que oír. Voy a leerles un pedacito de una letra que lo que enseña es materialismo y egoísmo nada más. Dice así la letra, le voy a dar una pequeña frase. Tengo un Dios muy, muy grande que me da lo que le pido.
traigo una ofrenda de guerra para deshacerme de ti, Satanás. Que Dios te colme de bendiciones, que te dé plata, pero en montones. Una pequeña frase de un canto. Y así han envenenado las mentes, los corazones de muchos cristianos que se molestan cuando lo escuchan a uno hablar estos temas. Hermano, pero a mí no me interesa que se molesten. Que se vayan a molestar con Dios y que se vayan a molestar con la historia que es la que habla de todo esto. Estos coritos y estos cantos no tienen ni una B de bíblico, ni una P, ni nada de bíblico, no tienen nada. Son simplemente letras como el reggaetón que dice un aterro de estupideces con una música ahí. Esta música es igual, ahí en ese mismo nivel las he colocado. Ahora, ¿es evangélica la teología de la prosperidad? Es una pregunta que tenemos que hacernos. En lo más mínimo, esta teología es una verdad. Es una nueva versión del evangelio de las ofertas, más bien. Ofrece prosperidad, pero sin discipulado radical ni misión integral. Lo único que dicen es, venga a la iglesia. Echemos gente a la iglesia, venga. No hay discipulado, no hay una misión, no hay todo un seguimiento a los líderes, tienen que sacar ficha para que el pastor pueda atenderlos y así como el seguro social se las dan a un año. La oferta que ellos dan en las buenas nuevas de una mejor condición económica, pero cuando llega la prosperidad que se les prometió y la semilla no se cosecha, es cuando esta gente se decepcionan de este mensaje. Esta teología también se basa en el legalismo, porque tiene sus partes legalistas ahí. Se basa en el legalismo. Y también otros grupos más liberales abren para que la gente no se les vaya, abren y no hay problema lo que usted haga. Ok, lo que le llamamos el reduccionismo se semeja a un fundamentalismo del siglo XX, más o menos, por ahí. Es un reduccionismo monetario nada más, es todo lo que enseña. La teología de la prosperidad, que no es teología de la prosperidad, aunque se ha dado a llamar teología de la prosperidad, este movimiento en realidad no tiene nada que se parezca a una teología, para empezar. Una teología, quiero que les quede claro, busca integrar el sentido de la fe ante la palabra de Dios y los desafíos de la época. Eso es una teología, hermanos. Ahora, ya para concluir, queremos ir hablando que es interesante que lo único que ofrece esta gente es un sancocho. Si usted va a República Dominicana, usted pide un sancocho y es lo que aquí llamamos una olla de carne. Ahí tiene un revoltijo de yuca, de camote, de papa, de carne de res y todo lo que usted se encuentre en la cocina para que le eche. Esta teología es un sancocho. Es un sancocho de textos escogidos en un proyecto financiero únicamente. Y hermanos, si esto es teología, realmente es algo muy estéril, que no produce nada. Solamente le produce a los que les enseña o a los que enseñan esta enseñanza. Solo los que enseñan, son los que son productivos en este tema. Ahora, la teología de la prosperidad, mal llamada así, no es ni bíblica ni evangélica y no es teología. Dios, lo que ofrecen estos con la teología de la prosperidad, es un Dios que es tu cajero. Ellos proclaman Dios es tu cajero automático. Es que vas a caer enfermo. Si tienes fe, Dios te sana. Si no tienes fe, Dios no te sana. Si tú confiesas algo, inmediatamente te viene. Si no lo confiesas con fe, no te viene. Eso es, y es legalista esto. Mucha gente sufre. Ahora, ¿cómo veo yo estas iglesias? Anoche yo hablando con el Señor, digo, Señor, ¿cómo son estas iglesias? Y Dios me puso en la mente ahí el texto de Apocalipsis 3:17. Estas iglesias son ciegas, ignorantes. Y yo creo que Dios tiene un mensaje para esto. Y ahí también no solamente un mensaje, hay una esperanza para los que están metidos en estos movimientos. Dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices,
yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice Jesús, el Espíritu de Dios, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que este movimiento ha heredado a las iglesias, hermanos, es un cristianismo ignorante, es un cristianismo arrogante, fetichista, donde las verdades no tienen cabida, donde las verdades bíblicas no tienen cabida. Todo lo que tienen es una gran ceguera, es una pobreza espiritual y han quedado en una situación de desventuranza. Pero hay una esperanza, yo les quiero decir, hay una esperanza. Porque todo en esta vida Dios siempre te da esperanza en todo momento. Así como usted cuando salió de algún movimiento, yo estuve en movimientos pentecostales y estuve en la iglesia católica y salí, hermanos. Dios me dio la oportunidad a través de su escritura, la palabra es la luz. Y a veces uno se aferra a lugares y se aferra, pero realmente cuando uno se revisa, uno dice, puña, no sé nada, no he aprendido nada, no tengo nada de espiritualidad, porque donde yo estoy no me han enseñado esto. Apocalipsis 3:19 es la gran esperanza que tiene cualquier persona que esté metido en estos grupos. Dice el Señor así, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, le dice a esta iglesia, y se lo está diciendo también a este movimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es la oportunidad que Dios está dando a estas personas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Desgraciadamente este texto lo ponen para evangelizar, hermanos. Vea que este texto está puesto para una iglesia. Dios quedó puertas afuera porque ahí todo lo tenían. Era una iglesia que se podía sostener con mucha riqueza. Dios no tenía cabida ahí. Y entonces en cada culto Dios está puertas afuera. Y entonces Dios toca. Dicen, mire, yo quiero entrar. Ustedes son redimidos por mi sangre. Y Dios les da una oportunidad a todas estas personas a que se arrepientan, porque nuestro Dios es un Dios celoso y Él nos ama y los ama a ustedes también si usted está metido en estos grupos. Arrepiéntete, es la palabra más gloriosa que yo puedo oír para todos los herejes y para todos los que andan detrás de doctrinas erradas. Arrepiéntete. Yo estoy tocando a tu puerta, ábreme, ábreme. Yo quiero entrar a morar contigo y darte las riquezas que yo tengo, no esas que usted está promoviendo. Y dice en el 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he venido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, hemos visto una pequeña pincelada apenas de lo que este movimiento que ha hecho estragos en Costa Rica. Casi que un 80% de las iglesias costarricenses han sido contaminadas por esta levadura del movimiento de la prosperidad, que es un movimiento fetichista, que es un movimiento surgido de brujos. Hermanos, abran sus ojos. Y usted, hermano amado, que me está escuchando, sea un transmisor de esta enseñanza. Y señale sin ningún temor, porque hay un Dios que te respalda. Señale y dígales, porque también hay esperanza para ellos, que hay un arrepentimiento y que Dios está tocando la puerta de ellos para que sea Dios el que entre y no los pastores que se están enriqueciendo a través de ellos. Hermanos, que Dios nos dé a nosotros una buena visión, mucha sabiduría, para no caer en todas estas mentiras y engaños. Que Dios los bendiga, pasen una buena noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Este mes estamos orando por las iglesias venezolanas. Señor, queremos orar por el pastor José Luis Rodríguez, allá de Barquisimeto, que me acogió con mucho cariño cuando estuvimos por allá, Señor. Bendícelo mucho a él y todas las iglesias, las que están en Maracay, en San Agustín. Bendícelas, Señor. Aún la que hay en Caracas, que es nueva. Todas estas iglesias reformadas que se han ido esparciendo.
pastores responsables y serios que no han abandonado su grey en medio del gran problema. Bendice también a Rosa, señora doña Rosa, guárdala, protégela. A Marianne, estamos orando por ella. Y queremos orar por nosotros para que tú nos des, Señor, un buen discernimiento de tu verdad. Señor, que no podamos ser engañados. Hay muchas corrientes peligrosas que son dulces como la miel, atrayentes, pero al final hay algo amargo y hay algo que huele a muerte. Dios, líbranos de todos estos mentirosos, de estos aprovechados que han querido y se han enriquecido a través de la gente ignorante, que no estudia las Escrituras, Señor. Despierta, Dios, el corazón de mucha gente en Costa Rica a que encuentren la verdad, a que puedan abrir sus ojos, que tu Espíritu Santo, Señor, esté abriendo y tocando los corazones de todos aquellos que son tuyos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y no es una orden como hacen ellos, es un clamor que te hago, Señor. Amén y amén. Hermanos, que la palabra de Dios more en su corazón siempre, que pueda descansar hoy y que mañana pueda levantarse con mucha fuerza, con mucho ánimo a enfrentar la vida que Dios te ha regalado. Que Dios me los bendiga y pasen una feliz noche. Amén.